Y recibimos ya a nuestro siguiente invitado, es Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos asistiendo esta semana, no esperábamos grandes noticias, grandes convulsiones de la mano de los bancos centrales una vez que habíamos pasado Fed, BCE, Banco de Inglaterra, y sin embargo el Banco de Japón sí que ha vuelto a mover al mercado. Es verdad que el ministro de Economía de Japón ha señalado que la acción del BOJ no pretendía ser un ajuste, una retirada de la relajación monetaria, pero sin lugar a dudas elevar esa curva, el control de la curva de rendimientos en los bonos ha provocado un giro inesperado, apunta en lo que es el análisis del mercado hacia esa tendencia de normalización de política monetaria y lo veíamos ese yen disparado. ¿Cómo ha asistido a esa noticia y hasta qué punto supone un cambio y qué consecuencias puede tener? Bueno, yo creo que el Banco de Japón era el último mohicano en resistirse a la tendencia a revisar al alza los tipos de interés o el rendimiento del bono, en fin, de una forma indirecta. Yo creo que lo que hizo ayer Japón técnicamente es un reajuste relativamente suave, pero precisamente por lo inesperado, por las varias décadas que llevaba Japón con su política ultralaxa, pues ha sorprendido obviamente a los mercados financieros y creo que más allá de lo que estrictamente hubiera justificado la medida adoptada. Por tanto, Japón se suma a la tendencia general con un grado de moderación pues también que hay que destacar. En perspectiva histórica, quizás hemos olvidado que en el episodio de esta inflación de los años 70, con el cual se hacen tantas comparaciones, en aquellos años, a mediados de los años 70, Japón fue entonces el país más duro en combatir la inflación. Ahora no ha podido hacerlo hasta el día de ayer por las severas, por el lastre del endeudamiento que arrastra desde hace varias décadas, pero digamos que en el ADN de la respuesta de las políticas económicas japonesas está este recelo ante la inflación y, por tanto, la subida de ayer de permitir que el bono a 10 años dé un mayor rendimiento, yo lo interpreto como una suave inflexión al alza, incluso de Japón, que ha sorprendido a los mercados, pero creo que más allá de lo estrictamente justificado. Si miramos a los bancos centrales, evidentemente sigue el eco, resuenan las voces de la semana pasada y en concreto las de Christine Lagarde cuando es verdad que se reducía la magnitud de la subida, igual que hacía la FED, de 75 a 50 puntos básicos, pero sí decía prepárense que van a venir 50-50-50, tipo nueva normalidad, que recuerda aquellos lejanos cuartillos de punto, y en esos cálculos, sin lugar a dudas, salir al meeting by meeting que señalaba, no está nada lejano ni tan descabellado elevar al 4% esos tipos del Banco Central Europeo, algo que por otra parte también parece un déjà vu con respecto a lo que pasó en Francia. ¿Cómo ve ese horizonte de tipos a tenor de ese último discurso más hawkish? Bueno, yo creo que la señora Lagarde en su última comparecencia, tras la subida de 50 puntos básicos, en mi opinión personal, se pasó un pelín de agresividad. Debemos recordar que el Banco Central Europeo nació con el mandato prioritario de controlar la inflación por encima de cualquier otra consideración y cada vez que se pone en duda desde dentro, desde fuera de la zona euro, el rigor con que se va a cumplir este mandato, pues los responsables del Banco Central Europeo se sienten obligados a proclamar su absoluta identificación con el objetivo antiinflacionista. Yo creo que la señora Lagarde básicamente quería decir eso. Sabemos que nuestro mandato por el Tratado de Maastricht es tener controlada la inflación, lo que se espera de nosotros dentro y fuera de Europa, y yo creo que las frases, el tenor literal de las expresiones que utilizó de estén ustedes preparados para varias subidas más, al menos de otros 50 puntos básicos, pues bueno, es más bien una declaración de principios, tal como están de movidos los tiempos. Yo creo que la técnica o la estrategia de partido a partido, por utilizar el símil futbolístico, sería más sensata, pero bueno, la señora Lagarde ha querido dejar bien claro que el compromiso del Banco Central Europeo, que en estos momentos ella dirige con el control de la inflación, sigue incólume y que harán lo necesario. Quizás la verbalización fue, a mi entender, un pelín más agresiva
de lo estrictamente necesario, y porque, como todo el mundo sabe, será la cruda realidad la que irá marcando las pautas de la evolución de los tipos de interés. En cualquier caso, hemos de recordar siempre que si los tipos de interés en Europa se sitúan incluso pues, algo por encima de los que están ahora, pues lo que es relevante son los tipos de interés reales. Y, por tanto, si la inflación se mantiene en el entorno del 4% durante 2023, un tipo de interés eventual del Banco Central Europeo de referencia del 4% en un entorno de inflación del 4% es un tipo de interés real cero. Y esto quizás debemos recordarlo. Antes de terminar este tiempo de vistazo a lo que es la actualidad, sobre todo macro y de política monetaria, querría mirar de alguna manera también a los ecos de lo que escuchábamos en la Reserva Federal, el principal banco central del mundo, el de Estados Unidos, sobre todo en una jornada en la que la última ocasión Jerome Powell señalaba cómo esa lucha contra la inflación va a seguir, reconocía y entendía cómo esa lucha contra la inflación causa dolor, pero que es necesario para combatir la inflación, y también admitía el movimiento de ajuste que se estaba produciendo en el mercado inmobiliario, considerando que es un movimiento saludable después de haberlo identificado también como una de las fuentes de inflación. Los últimos datos muestran de alguna manera el sector inmobiliario como la construcción en Estados Unidos sigue en modo de descenso, pero la confianza de los constructores puede estar en un punto de inflexión. A raíz de los últimos datos publicados y lo que está siendo el mensaje de la Reserva Federal, ¿cuál es el horizonte para Jerome Powell de cara al próximo ejercicio, de cara a los próximos movimientos en esa lucha contra la inflación? Bueno, yo creo que el objetivo claro es conseguir el famoso aterrizaje suave, es conseguir un aterrizaje suave, cosa que algunos dudan que se pueda conseguir. Yo personalmente soy más optimista, y para ello, como es bien sabido, como estáis comentando el programa, pues la Reserva Federal se fija básicamente en dos cosas: la evolución del mercado de trabajo, es decir, hay que pagar un precio alto en términos de destrucción de empleo, de aumento del desempleo para conseguir controlar la inflación. Esta es la primera pregunta, y últimamente se ha añadido un segundo interrogante del impacto de estas subidas de tipos de interés sobre el mercado inmobiliario. ¿Qué pasa sobre el mercado de trabajo? ¿Qué pasa sobre el mercado? El impacto sobre el mercado inmobiliario son los dos parámetros que está barajando la Reserva Federal para modular lo que es el fondo de su estrategia: conseguir un aterrizaje suave de la inflación, conseguir doblegar la inflación sin un coste excesivo, ni en términos de destrucción de puestos de trabajo, ni un coste excesivo en términos de un eventual crash o perturbaciones serias en el mercado inmobiliario. Creo que Jerome Powell y la Reserva Federal seguirán modulando sus decisiones, teniendo claro que la inflación es el enemigo a combatir, pero también teniendo claro que su prioridad es el aterrizaje suave, no el aterrizaje brusco que a principios de los años 1980 realizó Estados Unidos la última vez que paró una inflación incluso un poquito más alta de la que tenemos ahora. Por tanto, controlar la inflación, devolver la inflación a parámetros más soportables, pero básicamente con la prioridad de esta estrategia de aterrizaje suave que tiene en el mercado de trabajo y ahora en el mercado inmobiliario sus referentes para evaluar hasta qué punto se está consiguiendo, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más. Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Supongo que no hablaremos antes de ese fin de semana. Feliz Navidad y felices fiestas. Gracias. Igualmente, feliz Navidad y un gran 2023. 2023 que nos espera ya.